Bienvenido a esta serie de tutoriales para la materia de dibujo electromecánico. En esta sesión vamos a empezar a trabajar con lo que es el diseño en 3D en AutoCAD. Anteriormente, en la unidad 2 habíamos visto lo que son vistas y perspectivas. Perspectivas isométricas, trimétricas, según el ángulo o el perfil que deseamos representar de nuestra pieza. Y algunos pudieran tener la confusión de decir, aparece una pieza en 3D, pero realmente, como el nombre lo dice, es simplemente una perspectiva, un punto de vista de la pieza, sin embargo no está completamente en 3D. Para el trabajo en 3D necesitamos previsualizar las operaciones, o en este caso las figuras geométricas principales que están o que forman parte, de lo que es nuestra pieza principal. En este caso vamos a iniciar con estos trabajos para realizar esta pieza que pertenece a las prácticas de la unidad 2. Observamos que esta parte corresponde a lo que es un semicírculo, medio círculo, y estas otras secciones también comprenden semicírculos. Esta parte de acá pudiera ser un rectángulo con sus redondeos necesarios. Dentro del trabajo en 3D vamos a emplear una plantilla, en este caso que es la que trabajamos por defecto al principio en la unidad 1. Cuando nosotros creamos o queremos abrir un nuevo proyecto, nos pide que seleccionemos la plantilla. Y tenemos una serie de plantillas, algunas que creamos, en el caso de la unidad 1, el de la unidad 2, pero para lo que es trabajo en 3D, puedo trabajar con ACAD-ISO o ACAD-ISO 3D. Cualquiera de las dos me va a permitir trabajar en 3D de una manera mucho más fácil y fluida. Vamos a iniciar con lo que es la plantilla ACAD-ISO y le vamos a dar clic en abrir. Recordemos que cada plantilla trae unas dimensiones establecidas o predefinidas. En este caso estas dimensiones ya nos tienen mucha importancia porque nosotros podemos extendernos en cualquiera de las direcciones hacia las longitudes que necesitemos. Lo que sí es importante y como recomendación, iniciar siempre en el origen. Dentro de lo que es el trabajo para 3D, nosotros tenemos dentro de nuestra plantilla espacios de trabajo. Nosotros generalmente estábamos trabajando en las anteriores unidades dentro de lo que es el espacio de trabajo de modelado 2D y anotación, que lo podemos cambiar aquí en este icono. En este caso nos vamos a ir a modelado 3D básico y observamos que nuestras herramientas de trabajo cambian un poco. ¿Por qué? Porque el programa nos pone de manera intuitiva, lo que son las herramientas necesarias para el trabajo en 3D, de lo que es el modelado, desde lo que son formas básicas hasta lo que son las operaciones que vamos a ver, que es la extrusión, solvación, revolución y barrer. Tenemos también lo que son polisólidos y en este caso tirar o alargar, es decir, darle una profundidad en el eje de la Z sobre todo. Tenemos la parte de edición de sólidos, que lo vamos a ver ya sobre la práctica, y nuestra pestaña de dibujo, tal cual como lo hemos estado trabajando. La parte de modificación, que es donde encontramos las herramientas de copiar, recortar, girar, trasladar, desfasar, hacer matrices, tal cual como lo hemos venido haciendo. Y tenemos otras dos pestañas interesantes, en este caso que es las de coordenadas y la de vistas. Vistas, en este caso estamos en una vista alámbrica, pero podemos ir trasladándonos en las diferentes vistas para ir previsualizando el resultado de nuestro trabajo en 3D. La parte de coordenadas es muy importante en el trabajo 3D, ya que como lo hemos visto, AutoCAD me permite trabajar o trazar líneas en los ejes X y Y, tal como lo vemos aquí, pero si quiero hacer en Z no me deja. En Z para AutoCAD representa en este caso la altura o la profundidad de la pieza, por lo que cuando vamos a trabajar, si observamos por ejemplo esta pieza, si nosotros iniciamos de esta parte, si yo quiero trabajarle por esta cara, al igual como en
en los trabajos en isométrico, debo de girar mi sistema de coordenadas. Para eso empleo pues estos comandos que están aquí. Y bueno, en este caso ya se tiene mucha importancia este icono que representa en este caso el sistema de coordenadas universales, que es el tal cual como lo estamos viendo de manera frontal. Conforme nosotros vamos creando o girando nuestro sistema de coordenadas, pues aquí se van creando esos sistemas que nosotros podemos guardar y ponerle su nombre para trabajar de manera más fluida en 3D. Bien. Dentro de lo que son las operaciones, la instrucción pues consiste en darle una altura en Z. Una vez que nosotros tenemos nuestro perfil, nosotros podemos decidir qué tanto queremos que se tenga altura. La solvación pues ya empieza a utilizarse en lo que son superficies complejas, tal cual como lo muestra aquí esta imagen rápida. Son superficies un poco complejas con secciones diferentes, pero pues que nos permite crearlos también aquí. Y la revolución pues también crea sólidos a partir de un eje mediante un barrido alrededor de dicho eje, tal cual como lo muestra aquí esta pequeña descripción del comando. Y barrer pues es seguir una trayectoria, como lo muestra aquí también esta descripción del comando. Entonces, si dejamos nuestro cursor sobre la herramienta, nos da una idea de qué es lo que se puede hacer. Nos dice aquí, cuando están extruidas las curvas abiertas crean superficies. Es decir, que si mis líneas están separadas, yo las puedo extruir, pero me van a crear superficies. No me van a crear sólidos. Si yo quiero crear sólidos, necesito que mis patrones estén completamente cerrados. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Si por ejemplo nosotros creamos una figura en este estilo, si quiero que siga este patrón, voy a cambiar un poco órbita libre. Yo lo puedo dar una instrucción y lo que me va a crear, si observamos, es una superficie. Esta superficie yo la puedo previsualizar con una vista realista. Es una especie de lámina, pero no tiene ningún grosor, ningún espesor. Si yo quiero, por lo contrario, que esto me quede de una forma sólida, lo que tengo que entrar es editar ese patrón, ese perfil original que empecé a crear. Y para ello entonces voy a cerrar esta superficie. La voy a cerrar y, muy importante, para cerrarla necesito que esto sea un solo conjunto. Para eso voy a emplear el comando que se llama región. Con región selecciono todos los elementos que quiero que sean parte de mi superficie y una vez que nosotros lo hacemos, si se fijan, ya es un solo, ahora sí como dice el comando, es una sola región, un boceto. Y vamos a observar cómo cambia lo que es el resultado de mi instrucción. Cambio la vista para que observamos y aquí ya tengo un modelo sólido comparado con mi modo lámina o modo superficie de superficies abiertas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que cuidar mucho dependiendo qué es lo que vayamos a realizar en los trabajos en AutoCAD. Muy bien, ahora ese es el comando instrucción. El comando revolución consiste en crear un perfil. En este caso voy a poner un eje de referencia. Me salió chueco. Hay que activar el modo orto, no se les olvide. Ok, voy a crear un perfil así de manera rápida para explicarles de qué trata lo que es el comando revolución. Bien, nosotros con revolución podemos crear piezas un poco complejas, pero sobre todo piezas cilíndricas de una manera mucho más rápida. Bien, vamos a suponer que yo tengo este perfil y este perfil. Quedamos que para hacer la revolución, si nosotros también tratamos de hacer una línea, seleccionamos el eje que queremos que sea parte de nuestra revolución, nos va a generar también una superficie, tal cual como lo observamos aquí. Pero si yo quiero que sea un sólido, entonces tengo que hacer
región todas estas líneas para que mi modelo sea un sólido y no una superficie. Bien, entonces con el comando región seleccionamos todas las partes del boceto o de la pieza que queramos crear. Una vez que la seleccionamos vamos a dar clic derecho y aquí nos dice ya se hizo una sola región. Y ahora sí vamos a observar cómo funciona este comando de revolución. Ok, cuando nosotros utilizamos revolución, primero seleccionamos la superficie o región u objeto que queremos revolucionar. Presionamos la tecla Enter o damos clic derecho y luego nos pide que precisemos un eje a través del cual quiere que se revolucione. ¿Qué pasa? Ok, si yo quiero que este sea mi eje, este va a ser mi resultado. Según el ángulo que yo le ponga, este va a ser el resultado que me va a dar. Pero bueno, observamos que según el eje que nosotros empleemos, va a ser el resultado que nos va a dar. Si por ejemplo yo le digo que este sea mi eje de revolución, este va a ser mi resultado con esa superficie o con esa región u objeto. Por el contrario, si por ejemplo yo selecciono este punto como eje de referencia, pues me va a hacer esta forma. Y luego, si yo quiero un perfil abierto, entonces tomo como referencia este punto, esta línea, y este va a ser mi resultado. Entonces, si observan, con un mismo perfil, únicamente variando lo que es mi eje de referencia o mi eje de revolución, puedo obtener resultados diferentes. Entonces, aquí hay que tener cuidado precisamente con el perfil, objeto o región que vamos a revolucionar y el eje que vamos a seleccionar para hacer la revolución. En el caso de la solvación, consiste en crear, vamos a hacer una figura, un triángulo. Vamos a ponerle 3, ponemos el centro, ahí está. Y bueno, vamos a poner un eje de referencia para trazar una línea hacia la parte superior. Y aquí vamos a hacer un círculo. Si yo quiero hacer una superficie que tenga estas dos formas, es decir, que un lado tenga una forma triangular y otro lado una forma cilíndrica o redonda, para eso empleo el comando solvar. Seleccionamos las secciones y digo que de aquí, clic derecho, intro, era solvar, seleccionamos estas dos y observamos ahí un pre del resultado que me va a dar esa solvación. Si observamos, tenemos una base triangular y una superficie en la parte superior que termina en forma circular. Si ese es el resultado que deseo, pues simplemente presiono Enter. Y ahí tenemos el resultado de nuestra solvación. También creada o utilizada para lo que son superficies un poco complejas. Y en el caso del barrido, vamos a utilizar un perfil. Vamos a poner este círculo y vamos a poner una trayectoria sobre la cual quiero que se barra, es decir, yo quiero que siga este patrón. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando barrer, selecciono el objeto para barrer, clic derecho, intro y selecciono la trayectoria. Y observamos ahí el resultado de mi barrido. Entonces, dependiendo de la naturaleza de mi diseño o de mi pieza, pues son las herramientas que puedo utilizar. Para eso, antes de iniciar, tenemos que valorar precisamente cómo podemos agilizar el proceso con las diferentes herramientas. Obviamente esto pues se da
con la práctica, una vez que empezamos a trabajar, podemos agilizar el proceso. Por ejemplo, pudiéramos empezar con una instrucción de toda esta pieza y luego hacerle los demás recortes, pero me llevaría mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es hacer una revolución de 180 grados para hacer esta parte que prácticamente sería la zona más complicada. Ok, entonces atendiendo eso, pues tenemos aquí las dimensiones. Tenemos 40 de altura, la separación de 5, 9 esta parte, y la diferencia entre 32.5 y 17.5, que sería lo ancho, son 15 milímetros. Entonces con esos datos empezamos a crear ese boceto. Bien, iniciamos, hay que navegar aquí, precisamente desde que se me pase, podemos ir cambiando la posición de mi vista únicamente dándole clic sobre la cara o sobre las flechas para girar, o girar también la dirección de nuestro sistema de coordenadas. En este caso, pues nos vamos a ponernos en la parte superior, que es donde nos pone nuestro sistema de coordenadas actual. Es decir, en esa vista superior es donde tenemos nuestro eje X y Y en la forma universal o en la forma clásica. Bien, entonces vamos a trazar una línea que va a iniciar en el origen 0,0 y que se va a desplazar 40 hacia la parte superior, y luego quedamos que hacia la derecha tiene un espesor de 15, una distancia de 15, y luego son 5, 9, 6 y se repite. Bien, entonces tenemos 5, 9, luego 6, luego nos regresamos 9, y luego hacia la parte inferior son 18, y se vuelve a repetir, 9, 6, 9, finalmente bajamos 5 otra vez, y cerramos en el origen, Escape. Bien, de esta manera pues ya tenemos lo que es el perfil que deseamos. Y importante, quedamos que hay que hacerlo una sola región. Entonces, antes de que se me pase, pues selecciono todas las líneas que conforman ese perfil que quiero hacer para que me haga mi primer parte sólida. Y una vez seleccionadas, doy clic derecho. Y observamos que cambia, se pone una forma sombreada. Eso me indica que ya se hizo la región. Bien, entonces, bueno, regreso a mi vista superior. Y ahora, el eje de revolución, pues está dentro de lo que es este hueco o este círculo, que en este caso tiene un radio de 17.5. Por lo tanto, para generar ese hueco, necesito trazar esa línea de 17.5 como referencia, y luego mi eje total sobre el cual quiero que gire la pieza, que en este caso pues tiene la misma altura, que es de 40. Bien, como esta línea solamente fue referencia, pues la voy a eliminar para únicamente tener mi eje de revolución. Bien, de allí, importante, pues hay que estar navegando. Seleccionamos lo que es órbita libre, dando clic, y sin soltar yo puedo girar a una posición o una vista mucho más cómoda, que me permita previsualizar el resultado que voy a obtener. Bien, entonces dijimos que una vez que ya tenemos nuestro perfil y nuestro eje, pues seleccionamos el comando revolución. Primer paso, selecciono mi región, clic derecho, intro, y ahora selecciono los dos puntos finales e iniciales de mi eje de revolución. Y bueno, con el cursor yo le doy la posición o la dirección hacia donde quiero que realice en este caso, mi revolución. Quedamos que van a ser 180 grados, pero yo quiero que lo inicie al revés, entonces le voy a poner menos 180 grados. Y en este caso lo hizo por debajo de. Y bien, con esto, pues bueno, ya tenemos nuestra primer parte, que sería el cuerpo principal de esta sección. Luego, bueno, observamos que este perfil pues debe terminar en cuadrado. Por lo tanto, necesito trazar esa otra parte para empezar
también a realizarla. Y bien, aquí es donde viene el proceso de empezar a cambiar o girar lo que es mi sistema de coordenadas. Ya dijimos que para facilitarnos el proceso, pues AutoCAD trabaja únicamente con líneas sobre los ejes X y Y la altura se la da en Z. Por lo tanto, entonces tengo que hacer, en este caso, si yo quiero trabajarle para trazar ese perfil de en este lado, debo girar mi sistema de coordenadas 90 grados con respecto al eje X para que Y tome la posición de Z y entonces pueda crear el boceto y darle la altura para que se acople con esta otra pieza. Bien, entonces para hacer ese proceso nos vamos aquí al sistema de coordenadas y aquí me permite elegir sobre cuál eje quiero girar. En este caso dijimos que vamos a girar sobre X, le doy clic a X y bueno, si se fijan con el cursor yo también puedo seleccionar la dirección hacia donde quiero que se haga ese giro. Observamos cómo va girando, entonces en este caso yo quiero que quede en esa posición. Lo hago hacia este costado y le doy clic. Y observamos cómo cambió mi sistema de coordenadas. Anteriormente Y estaba en la posición de Z. Por lo tanto, ahora ya me va a permitir cambiar o trabajar en este sentido. Bien, para ello entonces nuevamente me pongo sobre mi vista, en este caso que va a ser la superior. Y para trabajar de una manera más cómoda, cambio nuevamente mi vista a una vista alámbrica. Ok, aquí es muy importante también tener en cuenta las referencias de donde vamos a empezar a trabajar. Una vez que ya cambiamos a la vista alámbrica, puedo trabajar en una vista un tanto proyectada, tipo isométrica, para ver los puntos de referencia de donde quiero trazarlo. No importa si es arriba o es abajo, todas las líneas deben de estar en la misma altitud. Entonces, bueno, vamos a trazar, yo voy a tomar como referencia este punto y con el modo orto activado, si se fijan, pues mis líneas se van únicamente en los ejes que yo le especifico. En este caso, pues este ancho tiene el total del valor del radio, que en este caso es de 32.5. Entonces le doy ese valor de 32.5 y hacia el otro lado también debe tener 32.5. Perfecto. Y luego voy a volver a trazar el círculo de 32.5 y lo que necesito es crear una región que contemple esta parte entre el círculo y las dos líneas que acabo de crear. Bien, entonces una vez que ya las tengo, voy a cortarla, toco esta parte del círculo y únicamente me quedan esas porciones que necesito. Si observamos, de aquí directamente puedo hacerlo una región. Selecciono, clic derecho, se hizo una región y ahora para hacer la instrucción cambio mi vista realista, hago una instrucción porque quiero que agarre una altura y le digo hacia dónde quiero que se vaya, 40. Bien, de esta manera si observamos ya tenemos lo que son dos sólidos diferentes que ya van adoptando la forma de mi pieza total. Bien, de repente este proceso se resulta un poco complicado y más cuando iniciamos para trazar tomando referencias. Esta es una opción, como les dije, la otra opción se las voy a mostrar a continuación. Voy a borrar estas operaciones. Lo importante aquí es tener en cuenta los valores de las medidas y las referencias que estamos llevando. Es decir, puedo crear mi perfil fuera de esta referencia únicamente considerando las medidas. Por ejemplo, yo me agarro aquí, pero sin darle clic, me llevo esta referencia y le digo, ok, aquí voy a trazar mi otro perfil. Entonces, primeramente digo, ok, debo tener un cuadro de 32.5 por 32.5 por 32.5. Es decir, aquí debo tener una noción de qué figuras o qué líneas necesito para crear este boceto. En este caso, pues necesitamos este cuadro de 32.5 o estas partes de cuadro de 32.5 y necesitamos el círculo también de 32.5.
Y bueno, observamos entonces que yo necesito la región que se genera entre estas tres. Por lo tanto, al igual que hace rato, recorto todo lo que no necesito y fuera de, hago nuevamente mi región. Clic derecho, ya se hizo una. Y observamos en este caso que nos quedó en la parte de arriba. Va, pero no pasa nada. Cambiamos la vista realista para observar el resultado y en este caso esta región pues la voy a extruir hacia la parte de abajo 40. Pero aquí ya me quedó fuera de este perfil, no hay ningún problema porque la puedo desplazar. ¿De dónde la voy a desplazar? La selecciono y la voy a desplazar de este punto, que es esta esquina, a esta esquina. Y observamos que al final obtenemos el mismo resultado que con el método anterior. Aquí es cuestión de práctica y de que se hace mucho más fácil para ustedes. Al final, bueno, tenemos que ir haciendo esto un solo sólido, es decir, estos dos tienen que ser uno solo. Para eso pues nos vamos a la parte de editar sólidos y seleccionamos el comando sólido unión. Es decir, vamos a combinar estos dos, selecciono, clic derecho y ya se hizo uno solo. Entonces, ahí ya tenemos prácticamente la mitad de lo que es nuestro perfil de la pieza. Bien, continuando, entonces ahora tenemos que hacer la otra parte. Esta parte de aquí, que estaría compuesta pues por estas secciones con estos redondeos y este perfil cuadrado. No lo puedo hacer sobre esta cara porque necesito estar en la cara de enfrente. Y bueno, como les mencionaba, cuando nosotros giramos el eje para crear este nuevo sistema de coordenadas, se creó en este caso le pone nombre. Yo le puedo editar aquí lo que es el valor o el nombre y cambiarlo. Y para regresarme a la forma original, pues aquí lo tenemos, le doy doble clic y observamos cómo cambió al principio de cómo estaba mi sistema de coordenadas. En este caso pues necesito este sistema de coordenadas para trazar mi otro perfil. Doy clic en la vista superior, lo acomodo y ahora voy a trazar el otro perfil. Voy a tomar como referencia este punto y bueno, en este caso pues tiene la altura total que son 40 milímetros. 40 unidades, no sabemos si son milímetros o son pulgadas, aunque por regla pues estamos trabajando en el sistema internacional y estamos en la plantilla de milímetros. Bien, entonces estamos en este punto, trazamos esta línea y la distancia total en este caso son 30 más el radio de 8 son 38. Voy a llevármela del centro, línea 38, ahí está. Y luego este tiene una altura total de 24, significa que le vamos a dar 12 milímetros hacia la parte superior y 12 milímetros hacia la parte inferior. Y luego pues nos tenemos que regresar los 30 y voy a subir 8 para tener el punto de referencia donde voy a trazar mis círculos que van a ser los redondeos. Bien, entonces aquí trazamos un círculo de 8 y aquí un círculo de 8. Estas líneas pues ya no las necesitamos, las eliminamos al igual que esta y vamos a recortar para tener el perfil que necesitamos, que es esta parte. Entonces una vez que ya lo tenemos, lo hacemos una región para poder extruirlo. Seleccionamos todas las partes que lo conforman, clic derecho y ya se hizo una región. En este caso observamos la referencia nos quedó en la parte posterior. Entonces ahora lo vamos a extruir hacia la parte de enfrente, pues un valor de 32.5. Selecciono, clic derecho, intro, le digo que se venga hacia la parte posterior un valor de 32.5. Y nuevamente quedó despegado, pero hacemos la misma operación. Lo vamos a desplazar
clic derecho, de esta esquina a esta esquina. Y de esta manera pues ya tenemos lo que son estos dos sólidos. Nuevamente quiero que sea uno solo, selecciono ambos, clic derecho. Y ya tengo un solo sólido que es prácticamente el cuerpo de mi pieza. ¿Qué es lo que me falta? Me falta hacerle estos orificios, que en este caso deben estar separados una distancia de 20 milímetros. ¿Cómo sé aquí qué distancia le voy a dar desde este punto? Pues si desde acá tenemos 38 y aquí tenemos 20, entonces 38 menos 20 nos quedan 18. 18 entre 2, ¿por qué 2? Porque son dos secciones, nos va a dar 9. Es decir, vamos a trazar una línea primeramente de 9 milímetros para posicionarnos en el centro de este círculo y luego desplazamos 20 para el centro de este otro círculo. Y estos círculos deben de tener un diámetro de 20. Bien, entonces en este mismo plano, que es en el que hemos estado trabajando, cambio mi vista alámbrica para que me sea mucho más fácil trabajar las referencias. Lo voy a girar un poco. Y entonces dijimos que de la línea central de este punto nos vamos a recorrer primeramente 9 y luego otros 20. Esto es un poco de práctica, tengo que ir girando en diferentes posiciones para observar que exactamente lo estoy haciendo sobre la cara frontal. Bien, entonces ahí vamos a hacer unos círculos de, dijimos, diámetro 10, por lo tanto el radio es 5. Aquí hay que observar que esté correcto el círculo. Giramos y hacemos una copia de ese círculo en este punto. Bien, una vez que entonces que ya tenemos los círculos, elimino estas líneas que fueron referencia y ahora sí los voy a extruir. Selecciono ambos, clic derecho, intro, y les digo que hacia la parte interna se extruyan 32.5. Ok, si cambiamos nuestra vista, vamos a observar que los sólidos están dentro de, pero necesito hacer huecos, y los huecos los voy a hacer con una herramienta que se llama sólido diferencia. Una vez que selecciono sólido diferencia, primeramente selecciono el sólido al cual le quiero quitar las piezas. Le doy clic derecho y luego selecciono los otros sólidos que, perdón, ahí me equivoqué, que deseamos extraer. Diferencia, clic derecho, tenemos uno. Bien, si observan que se está complicando en la parte sólida, pues para eso entonces podemos cambiar a la vista realista. Nos permite tener una vista alámbrica mucho más fácil de manipular. Entonces ahora sí, diferencia, toco la pieza principal, clic derecho, toco 1, toco 2, clic derecho y bueno, aparentemente no sucedió nada aquí, pero cuando cambio mi vista realista, ya tengo ahí lo que son los agujeros hechos sobre la pieza principal. Bien, entonces si observamos, pues esta es la manera en cómo empezamos a trabajar 3D dentro de AutoCAD. En este caso pues sería la práctica número 1 de la unidad número 3 y la van a guardar así, práctica 1, unidad 3, AutoCAD 3D. Bien, entonces nos vemos hasta la siguiente entrega.